Buenas tardes mi gente, bienvenido a una edición más de Open. Yo soy Sir Franklin y para mí es un gusto que me acompañen en este tiempo. Un tiempo para compartir, para opinar, para aprender, para entretenernos. Y hace una semana que se viene realizando un paro en el Ecuador. Y para mí es algo que me afecta de manera personal porque yo me considero ecuatoriano. Yo viví mucho tiempo en el Ecuador, mi esposa y mis hijos son de nacionalidad ecuatoriana y yo soy residente legal en el Ecuador, soy parte de los procesos democráticos, soy parte de la sociedad ecuatoriana, tengo amigos, tengo familia en el Ecuador y para mí es un privilegio pertenecer, dígase, a una cultura tan hermosa. Ecuador es un país hermoso, de gente muy trabajadora, de gente muy esforzada. Hay muchos conceptos en la vida que yo lo aprendí de ecuatorianos y para mí es un inmenso placer que en el tiempo que yo viví entre ellos y todavía hasta el día de hoy, siempre me hacen ser parte de ellos. O sea, yo entre ecuatorianos soy un ecuatoriano más. Yo conozco mucho la historia, la geografía ecuatoriana la conozco por completo y siempre estoy pendiente de lo que está pasando en el Ecuador. Yo me considero un embajador de la cultura ecuatoriana porque donde quiera que voy le estoy promoviendo, dígase, el arte, la cultura, el deporte, todo esto. Me apasiona mucho las cosas en ese país tan hermoso. Pues hace algunos días estuve hablando con un amigo sobre lo que estaba pasando, sobre esta revuelta popular, a dónde iba a llegar, o sea, cómo se podía solucionar. Y todo el mundo teoriza cuando algo así pasa. Todo el mundo tiene su propio criterio, su propia teoría. Y yo no soy la excepción. Y para mí es algo que se tendría que buscar una solución porque hay muchas cosas que están siendo perjudicadas, el comercio está siendo perjudicado y hay que buscar una solución antes de que las cosas se tornen peor. Pero para entender esto, de lo que está pasando ahora, eh, hay que remontarse algunos años atrás. Eh, Quien encabeza ahora mismo las revueltas populares es la CONAE, que es la Confederación de Indígenas del Ecuador. Y viene aconteciendo que en los últimos, tal vez en los últimos 20 años, ellos son los que llevan la bandera o el estandarte de la protesta, porque ellos entienden que en tiempos difíciles la población menos privilegiada, que son los indígenas o los descendientes de indígenas, son los que más son afectados. Entonces ellos siempre están luchando por una mejor calidad de vida. En el año 1997, Ecuador era gobernado por un presidente llamado Abdalá Bucaram, mejor conocido como el Loco, y una marcha de indígenas llevó al Congreso a declarar al presidente Bucaram no apto para el cargo y fue destituido. En el año 2000, el entonces presidente de la República era Yamil Mahuad. Este fue el presidente que dolarizó el Ecuador, que fue una crisis económica sin precedente, una crisis social. Mucha gente lo perdió todo, sus ahorros, todo se jodió, como se dice popularmente. Y también los indígenas volvieron a protestar y tuvieron la ayuda de una persona del ejército, un comandante del ejército, un coronel llamado Lucio Gutiérrez, el cual se convertiría luego presidente de la República. Pero adivinen qué, en el año 2005, otras revueltas populares comandadas por la CONAI llevaron al entonces presidente Lucio Gutiérrez a renunciar, o sea, a abandonar el cargo y a salir huyendo del país. En el año 2019, el entonces presidente de la República, llamado Lenín Moreno, también se vio envuelto en un gran paro, en una gran protesta, porque él quería aumentar el precio de los combustibles y los indígenas los forzaron y se vio obligado a negociar y tuvo que rescindir la idea de subir
los combustibles. Los procesos violentos o de protestas en el Ecuador fueron, ¿cómo me explico esto? O sea, a partir de la llegada del presidente Rafael Correa en el año 2006, desde que Correa, todos los años que Correa fue presidente, Correa fue presidente durante un periodo de 10 años, no hubo revueltas populares porque los primeros 6 años del gobierno de Correa, la aprobación fue muy alta. Todavía Correa cuenta con una gran aprobación en el Ecuador. Con esto yo no estoy diciendo que sea correísta, para mis amigos que son enemigos del correísmo. Yo no estoy diciendo que yo sea correísta con esto, no, simplemente es la verdad, hay que ser objetivo con las cosas. Entonces no hubo revueltas populares. Entonces en el último periodo del gobierno Correa, pues ya el correísmo tenía fuerza y había pasado leyes que prohibieran las revueltas o los paros, el bloqueo de las calles y todo eso era considerado terrorismo. Entonces ya esta práctica no se usaba, pero después que Correa salió del poder y vino Lenín Moreno, pues las cosas empezaron otra vez a cambiar. También hay que entender que dentro del correísmo, o sea, la CONAI, la mayoría de sus miembros eran partícipes del gobierno de Rafael Correa, porque Correa fue el primer presidente que ayudó a la población indígena a prosperar, dígase, económicamente en el Ecuador. ¿Por qué? Porque le permitió acceso al gobierno. Vinieron los asambleístas indígenas, hubo una gran participación de indígenas en las universidades y Correa era muy bien visto por un movimiento, otro movimiento indígena que se llama Pachacutic en el Ecuador. Y Correa era un gran abanderado de la causa indígena. ¿Por qué? Porque le convenía tenerlo contento. Entonces todo el mundo se benefició en ese tiempo. Cuando llega Lenin, las cosas cambian, el correísmo se va, entre comillas, queda una parte. Y ahora con el presidente actual, Guillermo Lasso, la situación está complicada económicamente a nivel mundial, pero los indígenas no entienden esto. Y no lo entienden porque ellos están seguros de que el presidente no está haciendo nada para contrarrestar los problemas que están sucediendo en el Ecuador. Guillermo Lasso ha dicho que por la paz y por la vía del diálogo se van a resolver la situación, pero que por el caos y la violencia él no va a conceder a nada. La verdad es que ha habido mucho incidentes de violencia, se están destruyendo propiedad pública, propiedad privada y las cosas se están saliendo de control. Lo que los indígenas están pidiendo es una reforma social y económica, dígase, que se disminuya el precio de los combustibles. Pues en el Ecuador, después que Lasso es presidente, el precio de los combustibles se ha duplicado. Eso tiene sus razones, tal vez en otro podcast puede hablar sobre eso. Pero ellos exigen que se reduzca el precio de los combustibles para que mejoren las condiciones de vida del ecuatoriano. Por ejemplo, el diésel, que es el combustible usado por el campesino, está el doble del valor que estaba hace 2 años. Entonces ellos exigen que se dé un subsidio por lo menos para que ellos puedan trabajar. La verdad es que Lasso llegó al poder hace alrededor de un año, un poco más, y la expectativa era grande que se tenían porque se dice Lasso proviene de ser el presidente de uno de los bancos más grandes que en el Ecuador, llamado el Banco de Guayaquil, y se tenía una gran expectativa que un banquero, que un hombre que sabe de economía, que un hombre capacitado en gobernar en Ecuador. Y recuerden que es el regreso a la derecha, de la derecha al poder. Entonces las expectativas eran altas. Al principio, una gran aceptación, una gran valoración, buenas medidas económicas. Pero últimamente se ha ido desinflando porque ha dejado que
que la crisis mundial que afecta pues se haga muy ahondada en el Ecuador. Dígase, en el Ecuador hay una escasez de plástico inclusive para imprimir cédula de identidad. No hay para fabricar placa para nuevos vehículos y todo esto se está amontonando. El problema es que en mi criterio Lazo se enfocó mucho en la banca, se enfocó mucho en los empresarios y se olvidó del campo. Hay muchos insumos que no hay subsidio para el campesino y adivinen el indígena, ¿qué es? El indígena es campesino. Entonces los productos del campo están baratos en el mercado, pero ¿qué pasa? Las demás cosas están caras. Entonces el indígena dice, pero ¿qué está pasando aquí? Yo me rompo la espalda trabajando, cuando vengo a vender mi producto es tan barato, pero resulta que con lo que yo gano no me puedo comprar ni siquiera lo que necesito para vivir, no puedo comprar insumos, entonces aquí hay un problema. Entonces ellos le están demandando al presidente que se haga una reforma, que el gobierno de una forma u otra busque el incremento de los productos del campo o que se haga algo. O sea, el reclamo podría ser considerado justo. Yo en mi criterio creo que la crisis es mundial. Esta época post pandemia, la inflación es a nivel mundial, ha subido en todos lados. Entonces no es mucho lo que se pueda hacer. La verdad es que todos aquí, en todos lados, estamos deseando que las cosas regresen a la normalidad, que la gente pueda volver a su trabajo, que la violencia no llegue a mayores niveles. El presidente ya ha declarado un estado de excepción para la provincia de Pichincha, que es donde está Quito, y la provincia próxima, que es Cotopaxi. Y hay que buscarle una salida. El presidente va a tener que sentarse a negociar. Las dos partes van a tener que ceder. Pero no se va a poder hacer como la CONAIE pide. No se va a poder hacer completamente como el gobierno quiere. Así que se tiene que buscar un balance para encontrar una salida a esta situación que se puede convertir en una crisis, porque ya hay antecedentes de estas crisis. Así que nosotros desde acá le deseamos lo mejor al pueblo ecuatoriano, un pueblo que siempre ha sido forjado en la lucha, un pueblo que siempre se ha levantado de las adversidades que ha enfrentado, y nosotros siempre le estamos deseando lo mejor, con la mano puesta en el corazón como uno más que somos con ustedes. Así que esperamos con el favor de Dios que la situación se resuelva pronto. Esperamos que el presidente de la República reciba la asesoría necesaria, que los indígenas se pongan con la mente abierta al diálogo y que todo sea a través de la paz y el consenso. Gracias por este tiempo. Recuerden que aquí yo opino lo que pienso y ustedes piensan lo que opinan. Hasta la próxima.